al decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alejandro Carrasco, y a la directora del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, CPUC, Magdalena Claro, a la directora de Investigación de la Facultad de Educación, Daniela Vélez, y por supuesto la colaboración de nuestra intérprete en lengua de señas chilena, Belén Rebolledo, que nos acompañará durante todo este coloquio. El coloquio es un ciclo de diálogo sobre investigación que se realiza dentro del ecosistema de investigación en educación de nuestra facultad. Este se compone de los proyectos asociativos como Núcleo Milenio, Anillos en Ciencias Sociales, proyectos individuales de académicas y académicos, centros de investigación como el Centro de Justicia Educacional y el Centro de Estudios en Políticas y Prácticas en Educación, CPUC, además del programa de doctorado en educación. Por mi parte, como jefa del programa de doctorado en educación, les comento que este coloquio busca conversar, exponer y debatir sobre investigación actual e impulsar el diálogo sobre investigación relevando su carácter público y relevancia para transformar el sistema educacional. En este sentido, como facultad quisimos aportar esta discusión a partir de la organización conjunta de este coloquio, que tiene 3 pilares. Primero, convocar a personas con interés en la investigación como motor de transformaciones educacionales. Segundo, compartir la investigación que se realiza en nuestra facultad y dialogar constructivamente en función de esta. En este contexto, entonces, quisiera comentarles que vamos a partir la actividad, en este caso, escuchando a la doctora Malva Barahona. Ella es experta en formación de profesores de una segunda lengua. Malva ha investigado cómo las y los profesores de inglés aprenden desde una perspectiva sociocultural, incluyendo su identidad, sus creencias, motivaciones, el desarrollo del conocimiento pedagógico y también de la responsabilidad profesional, agentividad y prácticas docentes y su relación con el contexto de aprendizaje. Antes de darle las palabras a Malva, vamos a escuchar brevemente un saludo de Magdalena Claro, quien nos va a comentar hoy día la relevancia que tiene este coloquio para también el centro CPUC. Muchas gracias, Valeria. Buenas tardes a todas y a todos. Darles la más cordial bienvenida a este ciclo que estamos relanzando de Coloquios UC, y solamente reforzar el interés de nuestra facultad y del CPUC, de nuestro Centro de Políticas y Prácticas en Educación, de vincular y reforzar este vínculo entre la investigación en educación de nuestra universidad y nuestra sociedad, nuestro diálogo con las comunidades educativas, nuestro diálogo con las políticas y prácticas en educación. Estamos muy contentas de volver a lanzar este ciclo de coloquios con la idea de hacer 4 coloquios este año para seguir el próximo también dialogando con todas ustedes y todos ustedes. Así es que muchas gracias, Valeria, y con esto entonces damos la bienvenida a Malva para que nos haga su presentación. Okay. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los participantes por unirse a este coloquio y gracias a CEPE por la invitación. Es un gran honor poder compartir parte de la investigación que estamos desarrollando en relación con la formación de profesores y profesoras de inglés. Vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla y quiero... La idea, como dijeron al principio, es poder que esto sea un coloquio, sea una conversación, que podamos dialogar, por eso lo estamos haciendo en Zoom y no en YouTube. Entonces, atrévanse a expresar sus opiniones, sus preguntas en el chat, serán muy bienvenidas y trataremos de responderlas y comentar en la medida que sea posible, insistiendo en la posibilidad de diálogo. Vamos a hablar hoy día de esta formación de profesores de inglés. Vamos a discutir y vamos a problematizar, siempre me cuesta decir esa palabra, problematizar el desarrollo del conocimiento pedagógico de las profesoras de inglés en formación y el desarrollo del sentido de la responsabilidad profesional.
vamos a utilizar ciertos resultados y datos de 2 investigaciones recientes que he dirigido en el marco de 2 proyectos Fondesit. Bueno, vamos a comenzar, y si se fijaron, ocupé acá, vamos a ocupar en este coloquio el genérico femenino, así que como ven, profesoras, me voy a referir a profesoras de inglés de manera inclusiva, para que lo consideren y no crean que es un error mío. Bueno, vamos a comenzar, y quiero comenzar con un documento que fue publicado creo que hace 2 semanas por el CPIP, que se refiere a los estándares de la profesión docente. El foco de esta presentación no es el detalle de estos estándares, sin embargo, algo que al revisarlos me llamó mucho la atención es su definición. Y esta definición, esto es un hábito de estudio en el fondo, que highlighteo, ilumino con distintos destacadores, destacando las ideas, y esto tiene que ver también con la investigación cualitativa y la codificación. Entonces, aquí estos estándares menciona conocimientos pedagógicos, disciplinarios y didácticos, ¿ya? Eso es un cambio a los antiguos, porque teníamos solamente pedagógicos y disciplinarios. Hoy día aparece como una tríada acá, la didáctica. Asimismo, aparecen las habilidades y actitudes. Pero eso no es todo. Le agrega un apellido que me parece a mí muy interesante. Fundamentales para preparar profesoras que puedan asumir con responsabilidad el desafío que presenta la enseñanza del inglés como lengua extranjera en nuestro país. Bueno, entonces si vemos esta definición de los estándares de la profesión docente para específicamente las profesoras de inglés, nos vemos que es bastante desafiante, bastante complejo. Entonces yo me preguntaba, de acuerdo a estos estándares, ser un docente, una profesora de inglés competente hoy en día ya no es un profesional, una profesora que tenga conocimientos, sino que se refiere a una profesional capaz de actuar responsablemente y efectivamente como profesores de inglés. Me pregunto yo esto es una pregunta. ¿Es así esta capacidad de actuar responsablemente y efectivamente como profesores de inglés? Esa es una pregunta que me hago a partir de los estándares y que quiero ponerlo como marco para comenzar la conversación. Y bueno, aquí nos vamos a mover a uno de los estudios que terminó el año pasado, el 2020, que tiene que ver con el desarrollo y la articulación del conocimiento. Entonces, claro, si se fijan en los estándares, el conocimiento aparece al principio, da la idea como que es muy importante, distintos tipos de conocimiento, pedagógico, disciplinar y didáctico. Entonces, y no sé qué hice, pero se me desapareció esto, perdonen mi torpeza. Entonces, como les decía, este proyecto, que tuvo una duración de 3 años, que terminó en 2020, tuvo por intención comprender cómo un grupo de profesoras de inglés en formación, es decir, los estudiantes de pedagogía, y aquí yo me refiero a profesoras de inglés en formación, desarrollan y articulan el conocimiento para enseñar inglés. Entonces aquí, si se dan cuenta, es un tipo de conocimiento muy específico. Y también hay un marco de tiempo acá, se refiere a 2 prácticas progresivas, es decir, las prácticas que ellos realizan durante un proceso de formación inicial docente que involucra 10 semestres. Entonces este fue el estudio, y antes de contarle quiero solo mostrar un resultado de esto para irme al nuevo proyecto. Tiene que ver con el conocimiento pedagógico del contenido, ¿ya? Y esto es lo que ustedes muy bien saben, porque veo aquí varios de los participantes que son formadores de profesores, que están involucrados en la formación inicial docente y que obviamente conocen esto muy bien y probablemente dan cátedra al respecto. Solo para recordar a qué nos referimos con el conocimiento pedagógico, a esta amalgama, esta mezcla entre el contenido y la pedagogía, ¿ya? Y que esto es un esfuerzo que las profesoras realizan por comprender cómo un tópico, un problema, un tema se organiza, se representa y se adapta para enseñarlo, ¿ya? Y se presenta en una clase. Entonces ahí tenemos, esta es una concepción
grande y que se ha utilizado el marco de conocimiento pedagógico del contenido en muchos estudios y más allá de, y hace mucho tiempo ya, y más allá de la enseñanza del inglés o la formación de profesores de inglés, ¿no es cierto? Tiene que ver esto con la formación de profesores en general. Ahora, investigaciones internacionales y también nacionales han dado luces de cómo se desarrolla este conocimiento pedagógico del contenido. Entonces, por un lado, se menciona claramente la experiencia de estos profesores como estudiantes, y estudiantes tanto en el colegio, en las escuelas, como en la universidad. Y esto es fundamental en el caso de los profesores de inglés, de las profesoras de inglés, que un porcentaje importantísimo aprenden inglés en la universidad. Entonces, su relación con el inglés muy fundamentalmente pasa en las aulas universitarias, no solamente en las aulas escolares. Y esto es una diferencia con la formación de profesores de segundas lenguas en otros países. En otros países, los profesores, las profesoras, llegan con niveles de inglés o niveles de segunda lengua muy altos, y no es nuestro caso, como bien sabemos. Otro factor, otro elemento que ha sido identificado en la literatura y en recientes investigaciones que contribuye al desarrollo de este conocimiento es la formación disciplinaria, sin duda. Y es por eso que, por supuesto, las profesoras de inglés, cuando hablan de su formación inicial, mencionan sus ramos como fonología, fonética, gramática, y cómo esta formación ha influido en el conocimiento pedagógico también, ¿ya? Porque es dentro de lo específico de lo que se enseña. Asimismo, también los cursos de didáctica y también de diseño de materiales, que hoy en día están siendo un poco más frecuentes, aunque todavía son mucho menores. Entonces, esos cursos que específicamente se trabaja las didácticas, las metodologías, no solamente estrategias y también prácticas, obviamente, efectivas de la enseñanza o prácticas generativas. Otro factor clarísimo tiene que ver con la propia experiencia de enseñanza. Entonces, no solamente la experiencia de estudiante, sino que también la propia enseñanza. Y esto comienza en las prácticas pedagógicas, parte de la formación inicial. Aquí hay muchos estudios nacionales e internacionales, el fuerte impacto que tienen estas prácticas pedagógicas en la formación inicial. Y algo muy importante y que no debemos olvidar es que este desarrollo se hace en colaboración con otros y otras, ¿ya? Este es un trabajo colaborativo. Entonces, esto, muy importante el trabajo, no verlo también como una tarea individual. Por eso es que los estándares, bueno, ahí entramos también en lo que pasa con la estandarización en general, cuando la medir a un estudiante, a un futuro profesor, profesora, por el estándar, más allá del desarrollo que puedan llegar a ser ellos mismos, la potencialidad que ellos desarrollan. Entonces, bueno, ahora, específicamente en relación con las profesoras de inglés. Un tópico candente, podríamos decirlo, incluso controversial o controvertido, siempre me equivoco con decir ese adjetivo. Tiene que ver con el uso del inglés en las clases, y en las clases de nuestro contexto, ¿ya? En Chile, se dice que, y se dice, no es que lo diga mi abuelita, hay estudios que sí lo verifican, que muchos profesores de inglés no hablan inglés en sus clases, ¿ya? O hablan muy poco. Y estoy aquí dando una generalización que es muy serio. No quiero generalizar, pero por eso no podemos decir todos, pero muchos. ¿Por qué muchos profesores de inglés, muchas profesoras de inglés no hablan inglés en sus clases? Aquí yo puse unas alternativas que tienen que ver con parte de la literatura y algo que les voy a mostrar de un estudio mío al respecto. Miremos estas alternativas, porque no tienen confianza en su propio nivel de inglés para realizar una clase usando inglés fluido. Esa puede ser una razón. ¿Qué piensan ustedes? Pueden contestar en el chat ahí, tal vez, poniendo la alternativa, ¿ya? Otra alternativa es porque no tienen confianza en que las y los estudiantes comprendan la clase en inglés. ¿Ya? Tienen un poco de miedo que los niños, las niñas, no entiendan lo que se diga en esa clase.
O la letra C, ¿por qué no quieren frustrar a sus estudiantes? Emocionalmente no quieren afectarlos de forma negativa. ¿Ya? Otra razón, ¿por qué no ajustan su inglés y no utilizan estrategias que faciliten la comprensión? Es decir, algunas estrategias que se utilizan en este caso sería como el uso de gestos, el uso de imágenes, aquí me equivoqué, no sé qué hice por la I, la borré, uso de cognados, parafraseo, uso de un set de preguntas y otras estrategias. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 4 alternativas. ¿Qué dicen ustedes? Yo sé que aquí en la audiencia veo a un grupo importante de profesores de inglés y de formadores de profesores también. Entonces, estoy segura que hay opiniones al respecto y que efectivamente podemos tener algunas ideas. ¿Ya? Bueno, alguno Gonzalo eligió la más segura, la letra E, todas las anteriores, ¿ya? Otro, la educación formularia, la A, ¿ya? Profesoras de párvulo que no tienen confianza en su nivel de inglés, alguien dice, para alguien también todas son válidas, ¿ya? La D, ¿ya? Esto de que no ajustan, no utilizan estas estrategias como para facilitar la comprensión, ¿ya? Depende del contexto, por supuesto, B, C y D, podría ser la frustración, ¿ya? Combinación de la C, B, A, C, etcétera, ¿ya? Muy, muy bien, tenemos distintas opiniones y algunos bastante justificados, va a depender del contexto, excelente. Muchas gracias por su respuesta. Y claro, estas respuestas van a depender, o sea, no es una sola respuesta, aquí hay varias y depende de los contextos y también los contextos de enseñanza, pero también de otras cosas, y eso es lo que les quiero mostrar ahora. Y algo para terminar esta parte, hace unos 20 años atrás, el mayor argumento para decir en relación con por qué las profesoras de inglés no usaban inglés era por el nivel de inglés que ellos tenían. Ya se decía, las profesoras de inglés en Chile no hablan inglés en su clase porque no saben inglés o su nivel de inglés es muy bajo. ¿Ya? Sus respuestas hoy día dicen otra cosa y las investigaciones dicen otra cosa, que en realidad no es necesariamente esa la razón. Hay otras como la que aquí presento. Entonces, ¿por qué mencioné esto? Parte de este Fondesit, porque el Fondesit es un proyecto grande que en realidad yo dividí en estudios más pequeños. Entonces, uno de los estudios, y que se relaciona con esto, este estudio investigó la implementación de una intervención que tuvo como objetivo comprender cómo un grupo de profesoras en formación aprendió a poner en práctica estrategias para facilitar la comprensión del inglés, ¿ya? O podríamos decir, aprendió a poner en práctica la práctica generativa, número 1, para decirlo en términos de práctica generativa. Sin embargo, aquí yo no ocupé ese término, sino porque quería específicamente para facilitar la comprensión del inglés. En este estudio lo que demostramos, lo que encontramos, fue que efectivamente, y además, cómo establecimos esta intervención fue a través de un modelo basado en la práctica en que seguimos distintas pedagogías de la práctica que involucran modelamiento, involucra ensayos, involucra ponerlo en la práctica, entonces trabajamos al mismo tiempo con los cursos de didáctica y los cursos de práctica al mismo tiempo. Y en el fondo íbamos desarrollando, las estudiantes iban desarrollando estas estrategias y tuvieron muchas alternativas de ponerlos en acto, en experiencias simuladas y en experiencias reales. Entonces lo que comprobamos que efectivamente este grupo, esta cohorte de estudiantes logró apropiarse de estas estrategias en forma relativamente efectiva, mayoritariamente en la cohorte. Y no solo eso, sino que también desarrolló la confianza, entonces se convirtieron en más autoefectivos, no sé si se dice así, tuvieron mayor confianza en el uso del inglés en sus clases, usando de estas distintas estrategias. También, algo muy interesante es que este desarrollo y articulación de este conocimiento no fue feliz, por llamarlo de alguna manera, sino que estas estudiantes
tuvieron conflictos en la puesta en escena, en ponerlo en práctica. ¿Y a qué me refiero con estos conflictos? Ellas tuvieron que enfrentar sus propias creencias de por qué utilizar inglés o por qué no utilizar inglés en su sala de clase, y también enfrentar a otros y otras. Y aquí tienen que ver en el colegio, el contexto del colegio, la universidad, los pares, los estudiantes también, las expectativas que los estudiantes tenían y cómo todo esto se relacionaba, entonces produjo distintos conflictos para ellos que tuvieron que resolver de distintas maneras, ¿ya? En algunos casos, y además esto es lo que pasa también en las prácticas, el poder de acción que ellos tienen, las futuras profesoras, muchas veces es bastante limitado, entonces muchos de ellos terminan haciendo solo lo que se les solicita y no necesariamente lo que ellos consideren que es lo más adecuado para enseñanza. Entonces los niveles de reflexión aquí fueron importantes y esto fue parte de la intervención, como justamente parte de, este estudio. Entonces aquí miren, esto está en el artículo, yo quise compartir con ustedes parte de lo que los estudiantes, estas profesoras en formación, lo que les pasaba, hablando de los conflictos y cómo ellos los resolvían. Entonces en este caso, esta profesora en formación dice que en realidad no es que sepa, no es que no pueda hacer la clase en inglés. Ella dice, lo puedo hacer en inglés y en español, y en realidad acá, miren, hay varias cosas. Esta cita tiene bastantes elementos, no es solo un elemento, y aquí podemos relacionarlo a varias de las razones que mencionamos anteriormente. Por un lado, aquí hay una creencia en relación con la enseñanza del inglés, de si realmente se puede hacer la clase en inglés. Por otro lado, también tenemos creencia de que ella efectivamente no cree que sea una manera efectiva. Pero por otro lado tenemos miedo. I was very scared of not being able to make my students understand. Entonces ahí tiene un miedo, y que como tiene ese miedo tan alto, no le permite utilizar el inglés. Entonces, como ella dice, I over-relied on the use of Spanish. Y esto se los quiero contar. Esto es parte de un correo electrónico que me escribió otra estudiante, parte de este estudio, que hoy día es una profesora ya con varios años de ejercicio. Pero antes de ir eso. Y ella me manda, esto es parte del correo, el correo es más largo, donde me muestra parte de las respuestas de sus estudiantes acerca de sus estudiantes actuales que le escribieron en un cuestionario que ella hizo para saber cómo estaba la clase, etc. Y ella, en el fondo, justamente habla de las estrategias y, bueno, lo que a mí más me llama la atención de esta cita es justamente como ella menciona que las estrategias no solamente son útiles para ella, sino que para sus estudiantes. Entonces aquí también tenemos un cambio en relación con la identidad de profesora, justamente relacionada, vinculada con los estudiantes, más allá del yo, porque esto es lo que pasa con los estudiantes de pedagogía, que están muy enfocados en el yo puedo hacer, el yo soy, y muchas veces les cuesta mucho mirar la clase y a quién les están enseñando. Bueno, esto solo para contarles en el fondo parte de los resultados de este estudio están en estas investigaciones que las podemos compartir por el chat luego, y que, bueno, pueden acceder a ellas. Y aquí todas estas tienen que ver con justamente, por un lado, en el caso del en el caso de esta publicación de Potential of Translanguaging, esto tiene que ver con un estudio primero que hicimos en relación con la identificación de prácticas esenciales para la enseñanza del inglés, que eso partimos, antes de hacer las intervenciones, y luego los otros dos tienen que ver con las intervenciones propiamente tal. Así que bueno, eso puede ser un elemento que ahondar al respecto. Ahora, algo que surgió en la última parte de este proyecto, y que en realidad es lo que hoy día guía mis acciones,
más allá de la pregunta que tengo acá, ¿qué guía las acciones de los docentes? Porque lo que veíamos anteriormente, como yo dije en general, el grupo mayoritariamente sí aprendió las estrategias y efectivamente las pudo poner. Cuando digo aprendió, es decir que pudieron ponerlas en práctica, ponerlas en acción, en el acto, en la sala de clase, de bastante efectivamente. Sin embargo, conversando con ellas y después viendo otras clases, cuando los volvimos a entrevistar, pues hicimos entrevistas durante 2 años con ellos, porque como era un seguimiento, un estudio longitudinal, les preguntamos por qué ocupaban ciertas estrategias y no. Y varias veces nos veíamos como con la pregunta, ¿qué guía está? ¿Qué guía que ellos utilicen, que hagan ciertas cosas y otras no? Más allá del conocimiento, que era algo que es lo que estaba estudiando. Y aquí apareció un concepto nuevo para mí en ese periodo y que en realidad ahora es parte importantísimo, esencial de este nuevo proyecto, que tiene que ver con este sentido, este compromiso, este sentido de responsabilidad profesional que hemos llamado, o un compromiso también que en la literatura lo menciona. Este compromiso que empodera a las profesoras y que no solo responde a implementar un currículum, sino que ir más allá y hacer agentes de cambio. Entonces, aquí en el fondo nos encontramos en las reflexiones que ellos hicieron con justamente cómo, por otras razones, por unas razones que tenían que ver con cómo ellos veían el uso del inglés en el mundo y por qué enseñaban inglés, y debido a eso es que ellos tenían distintas acciones. Entonces eso tiene que ver mucho con la identidad, con el quién soy, y también con esta imagen de la profesora de inglés, y no solamente la imagen, sino que por eso digo la responsabilidad profesional. ¿Qué implica ser una profesora de inglés hoy día en Chile? Entonces este es el concepto con el que estamos trabajando y que lo hemos definido como una capacidad. Kurt Hagen, él habla de algo parecido y él lo llama como un core quality. A mí el quality no me convence porque justamente se asocia como algo que uno tiene o no tiene. Y yo en realidad más bien creo, y es lo que hemos visto en los estudios, que tiene que ver con esta capacidad que sí se puede desarrollar y que tiene que ver con la capacidad de comprometerse y posicionarse como profesora y actuar con agilidad. No olvidando que estos son profesores, estamos hablando de profesores en formación. Sin embargo, en las prácticas docentes vemos como las profesoras de formación tienen que no solo actuar como profesoras, sino que también ser profesoras frente a esos estudiantes y los colegas. Entonces, así terminó el proyecto anterior, que empezó y trabajamos arduamente en relación con el desarrollo de conocimiento específico para la enseñanza del inglés, y terminamos con este concepto, esta idea de este compromiso, esto que va más allá del conocimiento y que guía de una otra manera las acciones profesionales. Entonces, y eso es lo que estamos investigando hoy día, este desarrollo de la responsabilidad profesional en los futuros profesores de inglés. Entonces, este es un proyecto nuevo que comenzamos este año. Perdón, era mi timer que me dice que ya estoy en el tiempo. Entonces, que empezamos este año y que ya estamos recolectando datos. Y bueno, este estudio, aquí, al final del fondo de cita anterior, hicimos con los materiales recolectados ya, justamente pudimos ver un poco el desarrollo de esta responsabilidad profesional en un grupo pequeño, de forma cualitativa, viendo cómo emergía en el discurso. Hoy día queremos comprender las prácticas sociales y culturales que permiten y limitan el desarrollo de esta responsabilidad pedagógica profesional en algunos programas de pedagogía en inglés. Y al mismo tiempo también estudiarlo en cómo los mismos profesores en formación se posicionan. Y aquí también tiene que ver esto con la agencia, con esta capacidad de actuar. Entonces, esta capacidad de actuar para hacer, para demostrar. Hoy, a todo esto, yo he ocupado la palabra agencia y en otra parte escribí agentividad. Bueno, los españoles ahora están ocupando agentividad, pero agencia lo ocupan más los chilenos. Yo no sé, porque en realidad el concepto
o sea, no sé cuál será la manera más correcta. Aquí en la presentación tenemos las dos formas, agencia y objetividad, pero me refiero a esta capacidad de actuar, ¿ya? Esta capacidad de actuar, y en este caso, como estoy diciendo, para ser o demostrar ser profesionalmente responsable, y en este caso específico, como profesoras de inglés. Entonces, una pregunta clave en este estudio es cómo los programas de pedagogía en inglés chileno fomentan el desarrollo de responsabilidad profesional. Y bueno, eso estamos averiguando y vamos a hacerlo, estamos trabajando, investigando en distintas universidades del país, en que, como es, la idea es poder estudiar esto en el programa, viendo las prácticas que tiene el programa. Los profesores de información, por supuesto que son participantes clave, pero también la comunidad, incluyendo los profesores de las distintas áreas. El proyecto tiene distintas etapas, vamos a tener distintos etapas de estudio, y bueno, estamos aquí en este primer año en que estamos desarrollando un cuestionario, y claro, un cuestionario que más de alguien se puede pensar, pero ¿cómo el cuestionario? ¿Qué van a hacer con el cuestionario? Bueno, sí, queremos saber y medir el sentido de responsabilidad profesional, y alguien puede preguntarse perfectamente, ¿se puede realmente medir eso? Bueno, hay estudios, como los que menciono aquí y otros, que dicen que sí, y que generalmente lo asocian a estas variables, como tiene que ver la responsabilidad por la propia enseñanza, el cumplimiento de objetivos, la motivación de los estudiantes, la relación entre profesor y estudiante, y la correlación con el sentido de autoeficacia y sentido de agentividad. Aquí puse agentividad en vez de agencia, ¿ya? Entonces, estos elementos están parte, y hay distintos, como les digo, estudios que demuestran que sí se puede medir. Para mí, en este caso, yo quiero utilizar como el primer elemento que me van a decir, en el fondo, explorar cómo los distintos estudiantes, los distintos niveles, perciben esta responsabilidad profesional de acuerdo a estas distintas dimensiones. Y luego vamos a hacer los estudios etnográficos en términos de las prácticas, como decía, de los programas de pedagogía experimental. Y ahora les quiero mostrar, ya tenemos aplicado más de 500, han respondido más de 500 estudiantes del país en varios programas, como les decía, y les quiero mostrar, y con esto voy a terminar para que hablemos del diálogo, porque justamente estoy haciendo lo que no dije que íbamos a hacer, que es el diálogo, y he hablado ya por bastante rato. Solo les quiero mostrar un poco lo que las profesoras de información han respondido. Creo que elegí dos respuestas a propósito de cuando les preguntábamos qué entendían ellos por responsabilidad. Entonces, mira, aquí tenemos, yo creo que dos opiniones interesantes. Como profesional del inglés, debo ser alguien responsable al momento de enseñar y encargarme que cada uno de mis estudiantes aprenda la materia, sin importar el ritmo que lleven, aunque también es responsabilidad de mis alumnos el asistir a clase y realizar las actividades que se le piden, ¿ya? Aquí tenemos otro más largo, más profundo tal vez, y dice: mi responsabilidad no solo cumplir la labor docente, sino también lograr una equidad educativa en el establecimiento donde ejerza mi trabajo. ¿Ya? Aquí tenemos que esta profesora de formación tiene o está desarrollando un propósito educacional, educativo, a su quehacer profesional, ¿ya? Que tiene que ver con, ella lo menciona, lo define como equidad educativa, lo podemos relacionar como con justicia social o justicia educacional, etc. Bueno. Ahora escucho, participamos, respondemos preguntas. Muchas gracias, Malva, por tu interesante presentación. Les voy a dejar ahora a Daniela Vélez, que es directora de investigación de nuestra facultad, con quien vamos a moderar las preguntas, comentarios y reflexiones a Malva y su investigación. Así que, Daniela, te doy el pase. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias por tu presentación, Malva. Vamos a varias preguntas y comentarios que han surgido en el chat.
Y vamos a partir por aquellas primeras que tienen más relación con la presentación que hoy día acabas de darnos. Una persona nos pregunta que supongo que las profesoras utilizan distintas guías de acciones dependiendo de las respuestas o feeling de sus alumnas. Te voy a dar un par y si alcanzamos ponemos más. ¿Te parece? Vale. Otra persona pregunta, ¿bajo qué aspectos se puede medir la motivación de los estudiantes? Y algunas personas nos preguntan si vas a poder compartir las estrategias que has mencionado acá por correo luego de la presentación. Ya, a ver, ¿por dónde empezamos? Voy a empezar por lo más fácil, que es en relación con el compartir. Claro que sí, puedo compartir esta presentación y en realidad en los papers está, yo en ese sentido he tratado de que los papers, y esto siempre causa, en términos académicos, un cierto conflicto de cuán práctico eres en los papers, porque puede muchas veces ser considerado como no contribución al conocimiento. Sin embargo, los que mencioné acá en relación con justamente las estrategias para el desarrollo de facilitar la comprensión, creo que son bastante explícitos, y si no, y además tenemos un sitio web que creamos del proyecto en el que hay un detalle y más herramientas. Entonces, de todas maneras, podemos compartirlo y seguramente Paulina podemos enviar esta presentación a los participantes y así pueden accederlo. Así que, y bueno, no hay problema, al contrario, y en realidad sería muy interesante que en otras universidades, que en otros programas estuvieran pasando cosas similares y poder compartir las experiencias porque los resultados, por ejemplo, del estudio que presenté pueden ser particulares, obviamente, al grupo y a la universidad que estábamos estudiando, donde estaban estos profesores de formación, ¿ya? Y puede que haya otras realidades en otros programas, entonces eso sería muy interesante hacer comparación. Por eso es que en este nuevo estudio involucramos a 4 programas muy distintos entre sí para ver diferencias, similitudes, etc. Ahora, en relación con, que se me olvidó, me acuerdo de la motivación, de cómo se evalúa la motivación de los estudiantes. Bueno, hay distintos estudios al respecto ahí que tienen que ver con cosas como bien más concretas, en el sentido de incluso que se vincula con la participación o actividades, actividades que ellos realizan, que los estudiantes realizan en la propia clase, y también cosas que tienen que ver, bueno, hoy día en la enseñanza remota también hay otros desafíos también en el fondo, y que muchos profesores hoy día nos vemos enfrentados a justamente que no sabemos si realmente nuestros estudiantes están motivados o no, porque su participación es escasa o mucho menor que en otros contextos. Entonces también eso ha ido cambiando. Hay estudios, estoy pensando en alguien chileno que ha estudiado en relación con la motivación y cómo los profesores enseñan a motivar, que es Catalina Glass, de la Católica Valparaíso, y yo creo que ella pueden ver ciertas publicaciones que específicamente abordan justamente eso. Ahora, la otra pregunta se me olvidó. Creo que contestaste las 2 preguntas. Hay más preguntas que quizás podrían ser interesantes de mencionártelas. Bueno, acá hay una reflexión, y creo que hay una segunda que también me gustaría hacerte. Una es que causa curiosidad que una de las alternativas de los profesores que no utilizaban inglés en el aula era porque no confiaban en su propio inglés, pero en cada webinar o conferencias de reunión, estas se hacen en español, siendo todos los que estamos o somos profesores de inglés, siendo que las posibilidades para los docentes de hablar inglés es muy poca. Creo que también es relevante el poder practicar nuestro inglés en estas instancias. Esa es una de las reflexiones, Malva. Y la segunda que te quería mencionar es si podías dar estrategias en esta modalidad híbrida en la cual estamos hoy en día
a causa de la pandemia. A ver, en relación con la reflexión de por qué, por ejemplo, este seminario es en español, es algo que yo preguntaba el año pasado también a propósito de otro seminario que hicimos justamente de término del fondo, y por qué lo habíamos hecho en español. Bueno, hay distintas opciones, ¿por qué no lo hacemos en inglés? Si en realidad la mayoría de los profesores son de inglés o no. Sin embargo, también hay otros participantes. Y también vivimos en un contexto chileno y que esa es la razón por la cual, donde el inglés es una lengua que no muchas personas hablan. Bueno, ahora claro, podría ser una oportunidad de practicar inglés, pero creo que en realidad no es como para practicar inglés esta instancia, sino que más bien es justamente de reflexionar acerca de procesos, o en este caso de formación de profesores, o también de la propia prácticas educacionales, prácticas de enseñanza del inglés. Entonces, bueno, en fin, pero aquí esa pregunta denota inmediatamente también características de las profesoras de inglés en el país. Me refiero a que un sello, claro, las profesoras de inglés hablan inglés, quieren hablar inglés, y en todo momento o en momentos como este que se dan estas instancias. Claro, lo podemos hacer así, yo digo hay que mezclarlo, no tenemos para qué, uno con lo otro, etcétera, pero también considerando que el foco aquí es de reflexión, no en el uso del inglés de los profesores que están asistiendo, sino que en realidad de la reflexión de formación y lo que las investigaciones recientes están aportando para la formación inicial docente. Ahora en relación con, se me olvidó la última pregunta que tenía que ver en relación con la enseñanza remota o híbrida. Sí, si podías dar estrategias en esta enseñanza híbrida en la cual estamos ahora enfrentados. Ya, bueno, aquí efectivamente las estrategias para facilitar la comprensión son incluso más claves que en la sala de clases. O sea, y a esto me refiero porque el discurso de las profesoras de inglés tiene que ser planificado con anticipación antes de realizar la clase. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros, como yo les decía, tenemos pocas instancias hoy en día de, si estamos enseñando solo remotamente, en forma en línea, en que no vemos caras, en que no vemos lo que pasa al otro lado de la pantalla, tenemos que crear otras instancias que faciliten la comprensión y que sean muy claras y muy dirigidas. Entonces, o sea, el uso de los gestos tiene que ser mucho más deliberado que si fuera en la sala de clases. El uso de preguntas en inglés, para la enseñanza de inglés, clave, absolutamente clave. Y eso se tiene que aprender. No es algo que se emerja de forma instantánea. No porque tú hayan aprendido excelente inglés, sepan fonética, tengan altos niveles de análisis gramatical, por decirlo, semántico, sintáctico, van a poder realmente hacer preguntas significativas en inglés para gestionar la interacción en inglés. Entonces, volviendo a estrategias, creo que justamente las estrategias para facilitar la comprensión, clave, absolutamente clave. Y lo otro es el trabajo en grupo, aunque la gente diga, pero ¿cómo van a trabajar en grupo? Sí, hay que buscar estrategias de participación que nos permitan con la tecnología, usando Jamboard, Google Docs y un montón de otras herramientas más que hay en línea que nos permiten el trabajo separado. Y también confiar en los estudiantes y en las estudiantes, buscar una razón de por qué enseñar inglés, más allá de la típica razón instrumental que se dice en relación con el uso del inglés como que abre oportunidades, el trabajo, mayor dinero. Más allá de eso, tienen que ver con otras razones y con los estudiantes tenemos que establecer razones para la formación ciudadana, en el fondo, de nuestros estudiantes, más allá de que aprendan inglés porque van a encontrar una pega, una mejor pega. Malva, acá hay una pregunta de una persona, bueno, la pregunta es en inglés, pero no la voy a hacer en inglés, la voy a hacer en español continuando con el formato. Pero la pregunta básicamente es una persona que es australiana y dice, como tú hiciste tu doctorado en Australia y estuviste bastante tiempo viviendo allá, si podrías contarnos qué pudiste traer a Chile
en relación a la enseñanza del inglés desde tu experiencia en Australia? ¿Qué es lo que traje? Multilingüismo, multiculturalismo, muy importante, y eso, y además es algo, no es que yo estuviera inconsciente de lo que estaba pasando en Chile, sino que también, y que en el fondo fuera una cosa afuera, sino que tal vez me hice mucho más consciente de quiénes somos los chilenos, cómo vamos cambiando, de quién soy yo, y desde la mirada del otro. En el fondo, cuando uno tiene esas experiencias afuera y sobre todo en forma significativa, cuando te destacan porque eres distinta, en el fondo lo que más aprendí fue acerca de mí misma, de quién era, qué quería construir también en mi país y por qué volví en el fondo. Y en la sala de clase, ¿qué es lo que traigo? Justamente eso, poder comprender que la sala de clases no es un ambiente monocultural ni monolingüe. Hoy día tenemos distintas lenguas en nuestra sala de clase, distintas culturas, y todas deben ser integradas, incluso para la enseñanza del inglés. Tenemos que incluirlas, ganamos todos así, vamos a involucrar mucho más a los estudiantes. Y claro, tenemos que traerlas a la clase, y hay que hacer esfuerzo, por supuesto, no es fácil, es más difícil, pero es traerlo. Eso diría yo, que es la valoración de mi propia cultura y cómo ver a los otros y a mí misma, y también y en la sala de clase. Creo que enseñar un idioma justamente es clave para entender eso. Gracias, Malva. Ahora ya terminando con, quizás estas van a ser las últimas preguntas que tenemos, pero también te preguntan si influye el número de horas de inglés en el programa de estudio para lograr un estudiante bilingüe, considerando las estrategias que planteas. Por supuesto que influye, pues. Si tenemos 2 horas a la semana, difícilmente vamos a llegar a cualquier parte. Entonces, muchas veces, la política hoy día nacional, tenemos obligatorio inglés desde quinto básico hasta cuarto medio. Desde quinto básico hasta segundo medio, lo obligatorio son 3 horas pedagógicas a la semana. Hoy día, en tercero y cuarto medio, esas 3 horas bajan a 2 horas. Entonces, y son de 45 minutos cada una, más las interrupciones varias de los colegios por distintas razones, que en el fondo en promedio podemos hacer como, si es que tenemos 90 minutos a la semana, y en una clase de 40 estudiantes, y tal vez con materiales ni siquiera tan adecuados, en el fondo, para producir la interacción o recibir una cantidad de input importante. Es muy probable que eso sea insuficiente, justamente para el desarrollo de mayores niveles de inglés. Ahora, lo que dije yo, esos números son lo obligatorio, y estoy absolutamente consciente de que la realidad de los colegios, que los colegios es muy variada, y que tenemos colegios que no solo tienen 3 horas, tienen 6 horas, 8 horas, y que varía. Pero la enseñanza, por supuesto, que afecta mucho. Entonces, claro, muchos colegios empiezan hoy día a enseñar desde el kinder o primero básico, pero hacen 30 minutos de primero a cuarto básico. Entonces ahí uno se pregunta, ¿realmente es efectivo eso? Y si a lo mejor no diéramos más horas en quinto básico en adelante, o por hacerlo de otra manera, integrarlo con otras disciplinas, con geografía, con ciencias, etcétera, tal vez podría ser más significativo para las estudiantes y también para toda la comunidad en realidad. Entonces, claro que influye muchísimo los números de horas. Entonces, y también las expectativas, también esto de ser el ramo, un ramo segunda clase, eso tiene que ver mucho también con el sistema de evaluación. Al no considerarse como parte de la PSU, efectivamente pasa a ser ramo segunda, son menos horas, menos prioridad en el colegio, la escuela, en fin, y introducciones, ensayos del acto de no sé qué, hagamos la clase de inglés, etc. Hay ejemplos muy cotidianos, pero tiene que ver mucho con eso. Pero bueno, es como, así pasa. Por supuesto que influye las horas de inglés y los materiales, etc. Entonces, bueno, en el fondo lo que quiero decir, y esto para terminar, para que la enseñanza del inglés en Chile sea más efectiva, por supuesto necesitamos más horas y tal vez mejores materiales, pero también necesitamos profesionales
profesoras comprometidas con la enseñanza y que efectivamente el nivel de conocimientos y compromiso estén a un alto nivel. De tal manera que podamos utilizar estrategias que sean efectivas, prácticas que efectivamente lleguen a mejores niveles de inglés de la población. De una manera significativa, y yo creo que también hay que cambiar el discurso de que el inglés abre puertas a no sé qué, de cambiar el discurso de que el inglés va a encontrar mejores pegas. Hay otras razones y tal vez las otras razones son mucho más importantes que eso. Gracias. Muchas gracias, Malva. En honor al tiempo vamos a dejar las preguntas hasta acá. Te vamos a mandar todas las preguntas a ti directamente. Y dejo ahora a la profesora Magdalena Clara. Sí, muchas gracias, Malva, por esta estimulante presentación y conversación. Siempre se hace corto el tiempo, pero esperamos que podamos continuar dialogando. Y por ello, junto a Valeria Cabello, nuestra jefa del programa de doctorado, y Daniela Vélez, directora de investigación de nuestra Facultad de Educación, queremos agradecer la participación de todas y todos en este coloquio de Educación UC. Como sistema de investigación de nuestra Facultad de Educación, queremos reforzar nuestro compromiso de vincular la investigación que realizamos en nuestra universidad con las comunidades educativas, de abrir instancias para dialogar con las políticas y las prácticas en educación de nuestro país. Y por eso queremos dejarlas y dejarlos invitados a seguir dialogando en los siguientes encuentros en el marco de estos coloquios UC. El martes 5 de octubre, en un mes más, tendremos a nuestro profesor Felipe Munita con el título de su presentación que consiste en leer al lector investigaciones en educación literaria. El martes 2 de noviembre tendremos al profesor Edgar Valencia con su presentación Desafíos de evaluar la docencia universitaria, sesgos y brechas de género. Y luego el martes 7 de diciembre tendremos a nuestra profesora Verónica García con el título Las artes visuales y su potencial crítico creativo, exploración artográfica en Aotearoa, Nueva Zelanda. Todas presentaciones estimulantes que esperamos que ustedes se interesen también en asistir. Todos estos coloquios serán entre las 5 y las 6 de la tarde. Y entonces, de todas formas, los y las estaremos contactando para recordarles estos encuentros, y por ahora les damos unas muy buenas tardes, les agradecemos haber asistido y esperamos verlos y verlas en el próximo coloquio.